Hola chicos, hoy vamos a hacer el análisis sintáctico de la oración simple. Lo vamos a hacer en 10 pasos. Primero, tienes que leer y entender la oración. Aunque no concordo mucho, porque tú, por ejemplo, si tienes esta frase, en el trimazo las campiras jamugan, capúas, después las tarima o las domina. Yo no sé lo que significa, pero fácilmente puedo hacer el análisis de la oración. Si yo me pregunto de quién o quiénes se habla en el texto, yo sé que se hablan de las cambiras. Si me pregunto qué hacen las cambiras, yo sé que ellas jamugan. Y si hacemos más una pregunta, ¿dónde? Fácilmente respondemos en el trimazo. Si yo te pregunto también qué hacen después con las capúas, también yo puedo responder que la tariman o las dominan. Esto se debe a que yo tengo un conocimiento implícito. Es decir, tenemos el conocimiento implícito y podemos fácilmente analizar la oración sin saber exactamente lo que significa. Pero lógico, podemos ahora unir el léxico a ese análisis. La frase sería esa: en el bosque las ardillas recolectan semillas, después las consumen o almacenan. Me apoyo para este efecto en los conceptos del filósofo y pedagogo español José Antonio Marina, que actualmente figura descollante en el estudio de la inteligencia y la creatividad. Dice Marina: por eso hemos dicho muchas veces, con toda seriedad, aunque parezca una broma, que nuestro cerebro es más listo que nosotros. Nuestro saber implícito es más amplio que nuestro saber explícito. Hay muchas cosas que sabemos hacer, pero que no sabemos explicar. El aprendizaje de la creatividad, 2003. Entonces, por eso yo puedo analizar tranquilamente la oración sin saber el significado, porque yo tengo ya ese conocimiento implícito. Tenemos ese conocimiento implícito. Como segundo paso, en toda oración debo buscar el verbo. Si no hay verbo, no hay oración. Como tercer paso, tenemos que buscar el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Por ejemplo, tú tienes aquí una frase que dice: Juana chatea en internet con sus amigos. Y yo me hago la pregunta: ¿quién realiza la acción o quién chatea? Y ahí la respuesta va a ser Juana. Entonces aquí yo tengo ya el sujeto. Como cuarto paso, tenéis que buscar el predicado. El predicado es todo lo que realiza el sujeto, es decir, el verbo a los acompañantes o los complementos. Ejemplo, tú tienes esta frase: tus papás miran la tele por la noche. Entonces tenemos tus papás, que sería el sujeto, y miran sería el verbo, ¿eso? Y todos los demás tenemos ya el predicado. Como quinto paso, vamos a pasar a analizar elementos que pueden aparecer dentro del sujeto. Tenemos aquí el personaje, la Mafalda, y ahí tenemos aquí una frase: la Mafalda lee el periódico. Entonces analizamos la Mafalda, que es el sujeto. La Mafalda de Quino, tenemos el de Quino, que sería un complemento del sujeto, y tenemos otra frase aquí: la Mafalda muy concentrada, que ahí tenemos otro complemento. Entonces vamos a analizar la primera. La primera tenemos la, que sería un determinante, más Mafalda, que sería el núcleo del sujeto, que sería el sustantivo. La segunda frase, la Mafalda de Quino, tenemos ese de Quino, que sería el complemento, y que es un sintagma preposicional, que va encabezado por la preposición de. Y después tenemos la tercera frase, el complemento, que sería muy concentrada, que tenemos el sintagma adverbial y adjetival. Y también tenemos una otra frase, que yo digo: lee el periódico. Entonces, ¿quién lee el periódico? Hace ella. En este caso, el sujeto sería elíptico, implícito o sujeto oculto. Como sexto paso, vamos a pasar a analizar el predicado. Nosotros tenemos primero el predicado nominal, que es aquel predicado donde tiene los verbos copulativos ser, estar o parecer.
Ejemplo, tenemos aquí una tira cómica. Dice, qué fea eres, tía. Ella, cuando estás borracho. Sí, pero es temporada. Jajaja. Bueno, nosotros tenemos aquí el atributo que puede aparecer junto a ese verbo copulativo y de acuerdo a este atributo puede ser un adjetivo, como en el primer caso, José es inteligente. Tenemos el atributo pronombre, ejemplo, José es aquel. Tenemos también como atributo un participio, por ejemplo, José está enamorado. Y también podemos tener como atributo un grupo nominal, que sería el rubio, José el rubio. Esto en esos casos de que el predicado sea nominal. O sea, no olvidemos, tenemos el verbo ser, estar o parecer. Continuando con el análisis del predicado, nosotros también tenemos el predicado verbal. El predicado verbal abarca todos los demás verbos. Si el predicado contiene solamente el verbo, tenemos una acción intransitiva. Si además del verbo hay otros complementos que le dan sentido, tenemos una acción transitiva. Por ejemplo, te presentamos aquí dos frases. María corre y María corre todos los días en la playa para adelgazar. En la primera frase, María corre, es una oración intransitiva. Y la segunda frase, María corre todos los días en la playa para adelgazar, sería una oración transitiva por causa que tenemos los complementos. También tenemos el predicado reflexivo, que es aquel que nos indica que es el mismo sujeto quien recibe la acción del verbo. Por ejemplo, tenemos, me arrepiento de eso. Es decir, que yo soy la que recibo la acción. María se lavó las manos. Es decir, María es la que recibe la acción. Entonces sería en ese caso predicado reflexivo. También tenemos el predicado recíproco, donde hay un intercambio de la acción del verbo. Por ejemplo, Norma y Marisol platican animadamente o los amigos se abrazaron largo rato. Como séptimo paso, pasamos a buscar si hay en la oración algún complemento directo. Sabemos que el complemento directo se puede sustituir por lo, la, los o las, la cosa o algo. Por ejemplo, tenemos Pepa pintó un sol. Yo digo, ¿qué cosa pintó Pepa? Pintó un sol. Entonces, un sol yo voy a sustituir por lo. Yo digo, Pepa lo pintó. En el caso que yo me refiero a quién pintó, yo digo, Pepa pintó a su mamá. A su mamá yo voy a sustituir por la. Entonces yo digo, Pepa la pintó. Entonces en el caso de singular yo sustituyo por lo o la. Si fue plural yo voy a pasar a sustituir por los o las. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos objetos y vamos a sustituirlo por el complemento indirecto y el complemento directo. Por ejemplo, tenemos una caja de bombones. O sea, la caja de bombones yo puedo sustituirla por la. Entonces yo digo, la caja de bombones la regala Verónica. Solo que a Verónica yo puedo sustituir por C. Yo digo, la caja de bombones se la regalo a Verónica. Los pendientes se los regalo a Cris. Son los pendientes, yo sustituyo por los. Y el se refiere a ella, Cris. El móvil se lo regalo a mi esposo. Lo viene a sustituir el móvil, que sería complemento directo, y el se que se refiere a él. Y las flores se las regalo a mi mamá. Se, indicado para ella, y las se refiere a las flores. Entonces aquí nosotros tenemos el caso de complemento indirecto, se coloca primero y después el complemento directo. Entonces como octavo paso, debemos buscar el complemento indirecto. El complemento indirecto vamos a sustituir por le o les, que es la persona o cosa que recibe la acción verbal. Tenemos aquí un ejemplo, Juan compró flores para su novia. Yo me pregunto, ¿para quién las compró?
Yo digo para su novia. Entonces, para su novia yo voy a sustituir por le. Yo digo Juan le compró. Más también nosotros podemos sustituir flores. Flores vamos a sustituir por las, que sería en este caso el complemento directo. O sea, ¿qué cosa compró? Compró las flores. Yo sustituyo por las. Entonces aquí, yo no colocaría le las compró. Ese le yo voy a sustituir por se y las flores sustituyo por las. De ahí que aparece ese se. Juan se las compró. Entonces en ese caso se sería el complemento indirecto y las sería el complemento directo. También nosotros tenemos los complementos circunstanciales. Estos se pueden eliminar sin afectar a la oración. Tenemos ahí el complemento circunstancial del lugar, que me responde a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, yo tengo Jorge estudia español en el SENAC. Entonces, en el SENAC sería el complemento circunstancial del lugar. Si yo digo Jorge estudia español por la mañana, ese por la mañana me responde a cuándo, sería complemento circunstancial de tiempo. Jorge estudia español mucho. Ese mucho sería el complemento circunstancial de cantidad que responde a cuánto. Jorge estudia español alegremente. Alegremente me responde a cómo, sería el complemento circunstancial de modo. Jorge estudia español con su novia. Con su novia me responde a con quién. Entonces sería complemento circunstancial de compañía. Jorge estudia español con el libro Prisma. Con el libro Prisma me responde a la pregunta ¿con qué? Sería el complemento circunstancial de instrumento. Jorge estudia español por amor a la lengua. Por amor a la lengua me responde a la pregunta ¿por qué? Sería complemento circunstancial de causa. Jorge estudia español para viajar. ¿Para qué estudia español? Sería para viajar, complemento circunstancial de finalidad. Bueno, llegamos al fin. Como décimo paso, te coloqué manos a la obra. Vamos ahora a hacer el análisis sintáctico de una oración simple. Tenemos, en ese momento flotaba sobre el agua una neblina. Recuerda, como primer paso vamos a identificar el verbo, flotaba. Yo digo, ¿qué flotaba? Una neblina. Entonces aquí tenemos el núcleo del sujeto, una determinante y una neblina, sintagma nominal, un sujeto. Todo lo que me queda va a ser el predicado. Dentro del predicado tenemos aquí dos complementos. En ese momento sería sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo, y sobre el agua, sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar. Pasamos ahora a analizar una otra frase. Me siento feliz en esa barca junto a ellos. ¿Cuál es el verbo? Me siento. ¿Quién? Sujeto elíptico, yo me siento. Yo puedo decir sujeto elíptico, sujeto implícito o sujeto oculto. Todo lo que me queda va a ser sintagma verbal o predicado. Tenemos aquí el complemento feliz, que sería complemento circunstancial de modo. En esa barca, sintagma preposicional, encabezado por la preposición en, complemento circunstancial del lugar. Y junto a ellos, me responde a con quién, complemento circunstancial de compañía. Y te damos aquí una tercera frase. Sus canciones dejaron a todos extasiados en el teatro. Identificamos primero el verbo, dejaron. Pregunto, ¿qué dejaron extasiados en el teatro? Sus canciones, que ahí me responde al sujeto. Y todo lo que me queda va a ser sintagma verbal o predicado. Aquí tenemos los complementos, que sería a todos, sintagma preposicional, encabezado por la preposición a, complemento directo. Extasiados,
como me dejaron, complemento circunstancial de modo, y donde en el teatro, sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar. Bueno, espero que hayas entendido de cómo analizar una oración simple siguiendo estos 10 pasos. Gracias por tu atención y adiós. Hasta la vista.